Mi Dios amado, que la palabra nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos limpia, mi Dios, porque es como agua que lava el cuerpo y es el cuerpo de Cristo, mi Dios amado. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos alabanza, te damos toda adoración, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que tú respaldes tu santa palabra, porque tiene poder, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo. A su nombre. Diablo cochino. Cada vez que esté el mensaje comienza el diablo con esa música demoníaca. Amén. Hay que reprender y que se vaya toda obra de las tinieblas que perturba, porque también no se escucha la palabra más para allá, ¿verdad? Por la bulla. Gloria a Jesús. ¿Qué hacen los demonios? Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, verso 4. Gloria a Jesús. Cuando usted lo tenga, se identifican con un amén. Hebreos, gloria a Jesucristo. ¿Me escucha, hermanos? Gloria a Jesús. Hebreos 10, 4 al 10. Amén. ¿Lo tienen? Leamos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu, y dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no quita los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado. No te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. A su nombre, bendito Dios. El tema es obediencia quiero y no sacrificio. Amén. A su nombre. Miramos ahí, ¿verdad? En el libro de Hebreos, gloria sea el nombre del Señor, cómo el Señor habla claramente, amén, que verdaderamente Dios, habiendo establecido en el antiguo pacto que tenía que sacrificarse a un cordero sin mancha para poder expiar el pecado del pueblo, comenzaron los judíos a tomarlo como una tradición y sacrificaban los corderos, amén, los machos cabrios, los sacrificaron, gloria a Jesucristo, para poder quitar el pecado, pero en el corazón de ellos no estaba la palabra. Y entonces llegó un momento donde el Señor comenzó a aborrecer, amén, todos los sacrificios que el pueblo hacía, porque no lo hacían de corazón ni tampoco querían obedecer a Dios, sino que se acostumbró a ser religioso, amén. Y el pueblo comenzó a ser religioso delante de Dios y no aprendió a ser obediente. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo cual Dios dice que lo primero que vino a hacer Jesucristo no fue a sacrificarse, aleluya, como un cordero, amén, sin mancha, sino vino a obedecer al Padre, amén. Porque dice que Él se negó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, dice en el mismo libro de Hebreos, amén. Entonces, nosotros que ya estamos en la gracia, que la gracia significa que estábamos muertos en delitos y pecados, y que nos dio una oportunidad de poder tener, aleluya, un acceso ante Dios por medio de la sangre de Cristo. Esto no es por obra de ningún ser humano, porque yo soy bueno, porque yo hago buena obra, sino fue la gracia. Era algo que nosotros no merecíamos, y Cristo tomó nuestro lugar, y lo que nosotros no pudimos hacer, Jesucristo lo hizo para podernos dar la redención. Eso es la gracia. Gracia no es como algunos que predican que porque estamos en gracia voy a vivir como me da la gana, voy a fornicar, voy a adulterar, voy a andar
como yo quiera vivir, gloria a Dios, y que porque Dios estamos en la gracia, Dios me tiene que aguantar mis pensamientos, mis actitudes y no querer hacer la voluntad de Dios. Eso no es gracia, eso se llama libertinaje, y Dios no quiere que el pueblo de Dios estemos en libertinaje. Entonces aquí en el mismo libro de Hebreos nosotros podemos ver cómo el Señor especifica, amén, hace, aleluya, algo muy claro al decir: tú no quisiste ofrenda, te cansaste de los sacrificios que tu pueblo ofrecía, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hubo un momento donde el Señor dijo, aleluya, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Amén. Se había acostumbrado a ser religioso. Nosotros miramos que la religión habla de que por obras sos salvo. Vienen, aleluya, los budistas comienzan y no pueden comer algunas cosas. Ellos, aleluya, algunos comienzan a tener, los hombres en castidad, que no pueden tener mujer, que se golpean, aleluya, y comienzan, porque esas son religiones. Ellos hacen sacrificios para poder ser aceptados ante Dios. Nosotros miramos la religión católica, que también se le dice a los sacerdotes: no puedes casarte porque te casaste con la iglesia, gloria a Dios. Y le dicen a las mujeres: no te puedes casar con un hombre porque tu esposa, aleluya, es la iglesia. Y comienzan ellos a meter religiosidad y comienzan a enseñarle a los mismos católicos que esto es por obras. Por eso ellos tienen que comprar indulgencia, por eso ellos tienen que adorar a las vírgenes, por eso ellos tienen que adorar las imágenes, por eso ellos tienen que pagar promesas, aleluya, innecesarias, porque hubo un pago, aleluya, una vez y para siempre, como lo dice Hebreo. Jesucristo, aleluya, se presentó un sacrificio vivo y santo, porque no hubo pecado en él, a su nombre. Pero esa es la religión que enseña que tienes que ser por obras para poder salvarte, pero no es así. La gracia es que yo hago la obra porque yo soy salvo, porque obedezco a Dios. No necesito hacer obras para ser salvo, es que yo hago la obra porque Cristo me hizo salvo, porque amo a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Entonces primero el Señor enseñó al pueblo, amén, enseñó a obedecer. Nosotros miramos aquí, bendito sea el nombre del Señor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, aleluya, verso 22, leámoslo, gloria sea el nombre del Señor, donde Saúl quería ofrecer sacrificio sin obediencia, porque ofrecer sacrificio sin obediencia es algo que Dios no lo recibe. Amén. Dice la palabra del Señor así: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos o víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Ciertamente, dice, la obediencia es primero. Cuando Jesucristo estuvo aquí, Él dijo: yo no busco gloria de hombres, porque yo no hago lo que quiero, sino que hago lo que mi Padre me manda hacer. Cuando Jesucristo fue bautizado en el libro de Mateo capítulo 3, amén, Él llegó, bendito Dios, donde Juan el Bautista, y Juan le dijo a Él: ¿por qué vienes a mí si yo necesito ser bautizado por ti? Pero Jesús le dijo: es necesario que se cumpla toda la palabra, lo que Dios estableció. Amén. Entonces ahí Juan no tuvo nada que hablar y dijo: está bien, haré lo que está escrito. Porque Jesucristo vino a cumplir. Mire, algunos que dicen que vino a abrogar la ley. No, Él vino a cumplir la ley. En ningún momento Jesucristo vino a violar la ley. Él vino a cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque a eso Dios lo había enviado a esta tierra. ¿Cómo iba a presentarse ante Dios sin obediencia? El sacrificio de Él fuera en vano. Pero primero Él vino a ofrecer obediencia antes que el sacrificio, para que el sacrificio fuera aceptado ante Dios. Por eso dice la Biblia que Él fue el cordero sin mancha.
fue el cordero escogido delante de Dios, porque él obedeció al Padre en todo. Dice que él se humilló hasta la muerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesucristo les está enseñando al pueblo lo que ellos no estaban cumpliendo, porque los judíos adoraban a Dios, pero no estaban obedeciendo a Dios. Se habían olvidado de la misericordia, se habían olvidado del amor, se habían olvidado, gloria sea el nombre del Señor, que a Dios hay que agradarlo con todo el alma, amarlo con todo el corazón. Pero todo lo que hacían era una religiosidad. Amén. No había nada sincero. Por eso en el libro de Mateo capítulo 23 dice: vosotros dice, aleluya, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados son. Amén. Por dentro, aleluya, están llenos de huesos de muertos, pero por fuera se miran bien bonitos. Amén. Y así eran. Estaban bien vestidos porque tenían vestiduras reales, sacerdotales, amén, vestiduras blancas, pero su corazón estaba lejos. No había compasión, no había amor y no estaba la palabra en ellos. Por eso no reconocían a Jesús, porque no estaba la palabra de Dios en ellos. Amén. Por eso el Señor en el libro de Juan capítulo 8 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque vosotros, amén, que les he hablado la verdad, me queréis matar a mi hombre que les he dicho la verdad. Entonces ellos, aleluya, la palabra que hablaba Jesús, que era la palabra de Dios, porque dice en el libro de Juan, gloria a Dios, que él hablaba lo que escuchaba oír al Padre. Él no hablaba algo que fue inventado, fue algo que Dios le dirigía. Amén. Entonces cuando él hablaba, ellos hasta rechinaban los dientes, les molestaba, les ofendía. Y hubo un momento, aleluya, que los mismos fariseos se enojaron y el mismo Pedro le dijo: dura es tu palabra, Señor, ¿quién la va a aguantar? Y Jesús le dijo: ¿quieres irte, Pedro? Porque el que es de Dios, palabra de Dios, oye, dice el libro de Juan. A su nombre. El que es de Dios soporta la palabra que está escrita. Pero los que estaban en esa época de que Jesús estaba predicando, no soportaban la palabra de Dios, porque no eran de Dios, eran de vuestro padre, de su padre el diablo. Y los deseos del padre del diablo querían hacer. Estaban llenos de mentiras, estaban llenos de odio, estaban llenos, aleluya, gloria a Dios, de la palabra del Señor. Porque si estuvieran llenos de la palabra del Señor, hubieran recibido a Jesús. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. Entonces dice aquí, en el libro de Proverbios, capítulo 21. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 21, verso 3. Miremos lo que habla el Señor en su palabra. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Ellos venían, ofrecían sacrificio. Cada año se presentaban el carnero, amén, gloria a Jesús, para expiar el pecado de todo el pueblo. Pero ellos no obedecían la ley. Ellos no obedecían la palabra. Amén, gloria a Jesús. O la palabra no había cabida en su corazón. Se habían olvidado de hacer justicia. Se habían olvidado de hacer juicio. Había mucha gente injusta, como también hay en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios estamos viviendo, aleluya, momentos difíciles. Y no estamos como en el día de Pentecostés, que hubo un derramamiento, que todo el pueblo estaba lleno de amor, de justicia, que escuchaban la palabra con gozo, se convertían, que habían señales y prodigios. Porque cuando tú quieres ver milagros y prodigios, tiene que estar la justicia de Dios en ti. Tiene que estar, aleluya, la obediencia de Dios en ti, para que haya señales, para que haya prodigios. A su nombre. Nosotros miramos ahí una iglesia, gloria a Dios, en el tiempo de Pentecostés. Fue la primera cosecha, pero se llama Pentecostés, es la fiesta de la cosecha. La primera cosecha que hizo Dios
en el día de Pentecostés, porque cada 50 días se ofrecía la fiesta de las cosechas. Pues después de que Jesucristo estuvo 40 días en la tierra, después de esos 40 días, 10 días después, se cumplió los 50 días y fue el día de Pentecostés. Dios, aleluya, hizo la primera cosecha. Y hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando comenzó a derramarse el Espíritu Santo, la gente comenzó a decir: ¿qué pasa? Está lleno de mosto. ¿Qué pasa? Pero estamos escuchando cosas maravillosas de Dios en nuestra lengua. Y levantándose Pedro le dijo: no, varones galileos, no es lo que ustedes están pensando. No están llenos de mosto, no están ebrios, sino que están llenos del Espíritu Santo. Y fue tanto el poder de Dios que estaba en los apóstoles, que la gente se compungió en su corazón y se arrepintieron y se convirtieron 3,000 almas en ese día. Eso se llama día de Pentecostés, la cosecha de Dios. Amén, a su nombre. Pero eso se va a dar cuando hay un sometimiento y un amor hacia Dios. Amén. Jesucristo le dijo: no salgan de Jerusalén, en Hechos capítulo 1 verso 4, hasta que se hagan vestidos del poder del Espíritu Santo. Cuando ellos obedecieron a Jesús, que los comisionó, porque antes de que les dijo no salgan, dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En el libro de Mateo capítulo 28, amén, gloria a Dios, del 20 en adelante, habla: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el libro de Hechos le dijo, cuando se reveló la última vez, donde fue llevado, aleluya, levantado en las nubes, digo: no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. No van a ir sin el poder, no van a salir sin el poder. Los comisiono, pero los voy a ungir para que vayan y hagan discípulos con el poder del Espíritu Santo. A su nombre, hermano. Ellos ocuparon esos 10 días en oración y en ayuno. Estaban reunidos, aleluya, aproximadamente 120 personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, comenzaron a hablar en otras lenguas, porque fue la obediencia. Aleluya, para que tú recibas el respaldo de Dios, para que tú recibas el fuego del Espíritu Santo, tienes que haber obediencia, sometimiento. Y la obediencia es, aleluya, ¿sabes qué? Someterse a Dios es que tu carne diga no, pero digas: aunque no quieras, carne, voy a hacerle caso a Dios. Nosotros miramos la parábola que el Señor le dijo, cuando estaban los dos hermanos, y le dijo a su padre: ve y ayúdame. Y le dice: claro, ¿cómo no voy a ir? Pero se fue y no lo hizo. Pero le dijo al otro: ayúdame. Y el otro dijo: no lo haré. Pero al ver de que su hermano no lo hizo, ¿sabe? Él no quería hacerlo, pero hizo la voluntad de su padre. Y él, aleluya, es así hacer, es someterse a Dios. Que tú no quieras, pero lo haces. Ese es entregar la voluntad. Amén, así es. Eso es someterse a la autoridad de Dios. Amén, amén. Aunque muchas veces nos moleste, aunque muchas veces el que está sobre nosotros nos caiga gordo, Aleluya. nos caiga chueco, pero es ahí donde Dios respalda tu sometimiento, la obediencia. Nosotros miramos el rechazo en el libro de Samuel, capítulo 1 Samuel, aleluya, 15:22. Que el Señor le había dicho a Samuel: Samuel, ve y destruye a los amalecitas, gloria a Dios, al rey. Destruye todo. No quiero que me dejes mujer, no quiero que me dejes niño, no quiero que me dejes ganado. Todo destruye. Pero ¿sabe lo que pasó? Si aflojó Saúl y comenzó el mismo ejército: no destruyan los bueyes, mira, vamos a ofrecer los holocaustos al Señor. Y en vez de escuchar la voz de Dios, él no obedeció la voz de Dios, sino que la voz del pueblo, y dejó lo más hermoso, lo más gordo del botín. Y todavía el carebarro ofreció sacrificio, algo que a él no le competía hacer. A su nombre. Fue una desobediencia la que hizo que la gracia de Dios se apartara de Saúl,
Y fue tanto que el Señor lo desechó, que cuando Samuel, gloria a Dios, cuando Samuel el profeta lloraba y decía, Señor, mira a Saúl, y le dice, ¿por qué lloras? Yo ya lo deseché. Porque algo que Dios aborrece es la rebeldía. Y si nosotros leemos, gloria a Dios, en el mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 15, como Dios considera, gloria sea el nombre del Señor, esos pecados que son de muerte. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Samuel, Primera de Samuel 15, 23. El pecado de rebeldía es pecado de muerte. El pecado de obstinación es decir, mira, bueno, como ya Dios me desechó, Samuel ora para que Dios me escuche. Y digo, no, ya Dios te desechó. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Un rebelde Dios lo cataloga como un brujo. El que es rebelde ante Dios es un brujo. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo para Dios, ser obstinado es un idólatra, pecado de muerte. Amén. Como ídolo e idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Amén. Para que no seas rey. Una simple desobediencia le costó el reino a Saúl. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Una simple desobediencia le costó entrar a la tierra prometida. Aleluya, Moisés. A su nombre. Dios le dijo, háblale a la peña, que significa Cristo. Y él golpeó la peña 3 veces. No lo mandó a golpear la peña, aunque estaba de rebelde el pueblo, porque se enojó de ver la rebeldía del pueblo. Y él golpeó la peña, porque dice la Biblia, hermano, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y él se enojó y en medio de la ira golpeó a Jesucristo, porque la peña es Cristo. A su nombre es donde brota el agua viva. Amén. Y entonces cuando él golpeó la peña, él perdió su entrada a la tierra prometida. A su nombre, hermano. ¿Cuánto le dan palmas al Señor, hermano? A Él hay que darle gloria y obedecerlo. Amén. Los obedientes se van con el Señor. Los desobedientes se van a quedar con el anticristo. A su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces aquellos que son rebeldes con Dios, aleluya, que Dios le habla y le entra por un oído y le sale por el otro. Porque, ¿sabe? La mayor profecía no es lo que dice, así dice el Señor. La mayor profecía es lo que está escrito aquí. Esta es la profecía, porque dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 19 que Jesucristo es el espíritu de las profecías. Entonces esta es la palabra profética, y hay muchas personas que solamente seguían porque así dice el Señor, pero no seguían por lo que dice el Señor a través de la Escritura. A su nombre, hermano. Entonces Saúl, en vez de obedecer a Dios, llegó donde el profeta, ora por mí para que Dios me escuche. Pero como no, ¿sabe una cosa? Cuando hay rebeldía no hay revelación. Entonces se fue a la pitonisa. Y ¿sabe? Es terrible, porque como estaba en rebeldía, fue donde la pitonisa. Quiero que me traigas, porque ya había muerto Samuel, que me traigas a Samuel, aleluya. Y no se le presentó Samuel, se le presentó el diablo, porque los que descienden, los que suben del infierno no son los santos, los que suben del infierno son los demonios. A su nombre. Y dice que subiendo desde la profundidad se apareció un hombre vestido de blanco y dijo, es Samuel. Ni siquiera le había dicho que era Samuel. Y algo muy interesante, que cuando le dijo, ¿por qué vienes a mí? Le dice, si ya Dios te ha quitado el reino, hoy este día morirás y estarás conmigo. ¿Y dónde van los pecadores? Al infierno. Quien estaba hablando era Satanás, no era Samuel. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Hay muchos, aleluya,
yo escuché un predicador decir de que Dios le permitió a Samuel subir para hablarle a Saúl. Pero si nosotros leemos en la palabra del Señor, amén, dice que David, cuando estaba su hijo enfermo, amén, que él se metió en ayuno y oración y murió su hijo, le dice, se bañó, se alistó y comió. Y le dice, ¿por qué ahora estás alegre si tu hijo murió? No, le dice, no estoy alegre, pero ¿qué voy a hacer? Yo, dice, voy a ir a donde él, pero él no volverá a mí. Por cuanto he muerto, él no puede regresar a mí. Cuando estaba vivo, yo podía orar para que Dios tuviera misericordia. Ahora que voy a orar si Dios se lo llevó. Entonces, no pueden los muertos salir. No es permitido. Ante Dios, el que se le reveló a Saúl fue Satanás, el diablo. Por andar buscando brujos, por andar buscando pitonizas. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. En el libro de Isaías dice que Dios, bendito Dios, quiere que su pueblo le obedezca a su nombre. Isaías capítulo 1. Dios reprenda al diablo y su demonio. Gloria a Jesús. Capítulo 1, verso 11 al 17. Dice la palabra del Señor así. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién manda esto de vuestra mano cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no puedo sufrir, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiesta solemne, gloria a Jesús. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son agravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo extenderé de vosotros, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, ya no oiréis. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, y delante de mis ojos dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia, y al huérfano amparad a la viuda. Amén. Entonces, en ese tiempo, nosotros podemos ver, hermanos, cómo, gloria sea el nombre del Señor, Dios le tenía cansado. Cansado estaba de los sacrificios que ofrecían a Dios. Cansado estaba de la fiesta, de los inciencios, amén, que ellos ofrecían delante de Dios. En el Antiguo Testamento había, gloria sea el nombre del Señor, estaban los hijos de Aarón al servicio en el templo, el tabernáculo, amén, de reunión. Los habían consagrado a estos hombres, gloria sea el nombre del Señor. Pero algo pasó en ellos, amén, que nosotros lo leemos en el libro de Números, y habla de estos dos jóvenes, gloria a Dios, que se les ocurrió en su mente ofrecer sacrificio, o sea, ofrecer incienso ante Dios sin que Moisés o Aarón se los había dicho. Ellos ofrecieron voluntariamente sin que nadie les hubiese dicho. Eso también es desobediencia, porque todo lo que vamos a hacer, aleluya, algo tenemos que ser enviados. Tenemos que ser, gloria a Dios, aleluya, como dice, nos dan la orden de poder hacerlo. Estos dijeron, bueno, como somos sacerdotes, aquí vamos a ofrecer el incienso ante Dios. Y cuando ellos ofrecieron el incienso, léanos en el libro de Números,
dice que Dios miró como juego extraño ese sacrificio. Y el fuego, miren, se encendió y los quemó a los dos jóvenes. Murieron porque no estaban bajo las órdenes de Dios. Amén. Nosotros miramos también al rey David. Cuando se le ocurrió en su mente, bueno, dice, voy a censar al pueblo a ver cuántos varones hay para meterlo en mi ejército. Y comenzó y dio la orden. Pero antes de dar la orden, el mismo, uno de los que estaban ahí, que eran de su ejército, le dice, ¿por qué lo harás? Pero él dice, yo quiero saber con cuántos hombres cuento para meterlos en el ejército. Comenzó a censar. Lo interesante que vino el ángel de Jehová y comenzó a matar ahí al pueblo de Israel. Y él miró, llegó el profeta y le dijo, lo que tú has hecho, has actuado locamente, porque no te ha enviado Dios a censar el pueblo. O sea, en el tiempo de la ley era tan rígido, amén, que todo tenía que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Nadie podía ser fuera de la voluntad de Dios. Lo que verdaderamente Dios te mandaba tenías que hacer. En la gracia también, para que haya un nivel de autoridad sobre los demonios, tienes que estar bajo la autoridad como Jesús lo hizo. Ahora nosotros estamos en la gracia, y en la gracia estamos bajo la autoridad de Jesús, que la ley no la abrogó Dios, o sea Jesucristo, sino que la cumplió y puso el fundamento nuevo sobre el viejo. Amén. Era la simiente lo que iba a poner después Dios, el nuevo pacto. Amén. Por lo cual nosotros tenemos acceso ante Dios. Entonces nosotros miramos ahí cómo, aleluya, David tuvo que humillarse y pedirle perdón a Dios, y llegó, estaba el ángel de Jehová con espada desenvainada matando a todos los que estaban ahí, y él se humilló. Pero algo muy interesante que hizo David, aleluya, se humilló tanto a Dios, que como estaba en una heredad ahí de uno que tenía comodidad, y estaba el ángel de Jehová en esa heredad, y él se llegó donde el dueño de la heredad y le dice, véndeme tu heredad, véndeme los bueyes y véndeme la yunta, gloria a Jesús, para ofrecer sacrificio a Dios, porque me voy a humillar a Dios. Amén. Y entonces él le dijo, no, rey, te lo regalo, si tú eres el rey de Israel. No, yo no voy a ofrecer una ofrenda que no me cueste. Y muchas veces nosotros somos tan tacaños que no nos quiere costar las ofrendas. A veces le decimos al fulano, den, pero no sale de nuestra bolsa. David era el rey, dijo, no daré una ofrenda que no me cueste. Y compró la heredad. Y ahí hizo el sacrificio. Y sabe, el ángel de Jehová envainó la espada para ya no seguir matando, porque miró la humildad de David. Sabía quién era Dios y que no le iba a dar algo que no le costaba. Él, reconoció su error. Actué locamente, Dios, pero me humillo ante ti. Y esa es parte de la obediencia, saber humillarse a Dios, porque el que obedece a Dios es porque lo ama, porque nadie obedece al que no lo ama. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo tú vas a obedecer a alguien que tú no amas? Amén. Dios da ejemplo que lo primero, el amor va junto con la obediencia a su nombre. Entonces David amaba a Dios y se humilló y obedeció, y no se volvió a escuchar ningún error de David. Amén. Después de la muerte al que mandó a matar, amén, porque le gustó Betsabé. Amén. Él se humilló a Dios, hermano. Pagó con creces todas sus ofensas ante Dios, porque murieron hijos de él por el pecado de él mismo, porque el pecado trae consecuencias. Amén. Ahora estamos en la gracia. Somos redimidos de nuestros pecados y tenemos que obedecer a Dios, porque donde no hay obediencia no hay bendición, no hay unción de Dios, no hay respaldo de Dios. En la obediencia está el respaldo, está la bendición, lo dice la palabra, y se cumple. Amén, a su nombre. Entonces Dios demanda de su pueblo obediencia. O sea, poner nuestra propia voluntad en las manos de Dios. Oseas 6:6. El libro de Oseas, capítulo 6.
verso 6. Si usted lo tiene, no haya primero, lo puede leer. Su nombre, hermano. ¿Lo Amén. léalo, hermano. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Amén. Porque obediencia quiere Dios y no sacrificio. Amén. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Esto le está demandando Dios al pueblo. Amén. Primero, tener misericordia. Amén. Y conocimiento de Dios. Porque cuando hay conocimiento de Dios, tú vas a temer a Dios. Amén. Tú no vas a temer a alguien que tú no conoces. ¿Cómo vas a temer a alguien que tú no sabes cómo es su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar? ¿Cómo tú sabes? Aleluya. Es cuando tú lo conoces, cuando tú sabes lo que piensas, cuando tú sabes cómo actúa. Entonces tú vas a andar, como dicen, puntilla delante de Él, porque lo amas, porque lo conoces. Amén. Sabes quién es Él. Amén. Entonces Dios manda a tener misericordia de su pueblo y conocimiento de Él. La Biblia habla en el libro de Juan, que yo siempre lo cito, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, amén, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Porque ahí os parece, dice, que tenéis la vida eterna. El cómo, en estar escudriñando las escrituras. Tú no vas a conocer a alguien que tú no te importa saber quién es. Pero si a ti te importa saber quién es, tú vas a leer para saber de Él, a su nombre. En el libro de Jeremías 7, gloria sea el nombre del Señor, versículo 22. Dice la palabra del Señor: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada le mandé acerca de los de holocausto y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto le mandé diciendo: escuchad mi voz y seré vuestro Dios. Vosotros me seréis por pueblo. Andad en todos mis caminos que os mandé, para que os vaya bien. Cuando nosotros andamos en los caminos de Dios y escuchamos la voz de Dios, yo a veces me pongo a pensar, ¿sabe cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios. Es la voz de Dios escrita, porque Dios habló y los siervos de Dios escribieron lo que Dios quería saber, quería darle a conocer a su pueblo. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere de ti, si tú quieres saber qué es lo que Dios demanda de ti, comienza a leer en la palabra de Dios. Tú lo vas a conocer, tú vas a saber quién es, tú vas a saber qué es lo que quiere de ti. Tú vas a saber qué es lo que Dios quiere que te aparte, en los caminos y los preceptos que Él quiere que tú andes. Pero tú tienes que escuchar su voz. Amén. Santo. En Miqueas 6, del 6 al 8. Gloria a Jesús. Miqueas 6. Gloria a Dios. 6, del 6 al 8 dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Adoraré al Dios Altísimo y me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carnero y de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombres, Él te ha declarado lo bueno que te pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte a Dios. Hay personas, gloria a Jesús, que dicen: voy a ayunar, y no se congregan, no visitan una iglesia, o sea, no tienen membresía de una iglesia.
Algunos dicen, aquí ayuno, oro, no necesito congregarme. ¿Será que será acepto ese ayuno? ¿Alguien me puede decir que sí es aceptado delante de Dios? El ayuno donde una persona dice, yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor. ¿Verdad que no? Gloria a Jesús. Aquí dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Adoraré a Dios Altísimo, me presentaré ante Él con holocausto y con becerros de año. Se agradará Jehová de millares de carnero y de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Hacer justicia es obedecer a Dios. Tener misericordia es amar, porque muchos ayunan y no aman al prójimo. No quieren obedecer a Dios verdaderamente, a su nombre. Entonces, escuchamos un testimonio de un varón que dice, voy a ir a ayunar. Se fue a ayunar en una casa de una hermana que estaba sola. Y decía la hermana, este hermano se somete. Y dice que tuvieron que ir a sacarlo y reprender los demonios que habían en él. ¿Sabe por qué? Porque no se podía levantar de estar de rodillas. Y no es porque estaba orando, sino porque estaba ayunando y estaba en fornicación con la hermana que estaba ahí. Entonces, una persona que fornica no puede ayunar. Aún en el matrimonio tenemos que abstenernos de estar con nuestra pareja conyugalmente por motivo de oración y ayuno. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros queremos ayunar, tenemos que estar en obediencia. Dios no acepta ayunos en desobediencia. Estás, como dijo un hermano, un predicador, te estás provocando una úlcera. A su nombre. El que ayuna sin estar en sujeción, lo que único que se puede ocasionar no es que se vayan los demonios, sino que lamentablemente que le salga una úlcera. A su nombre. Los ayunos, me acuerdo en los ayunos que estuve yo leyendo el ayuno del Señor de I. Ávila, y decía de que cuando él se metía en ayuno, él tenía a su pastor y lo ungía. Él pensó, voy a meterme en ayunos pasados. Gloria a Jesús. Pero llegaban los pastores, llegaban ahí y oraban por él, ungía, porque era un llamado de Dios en el ministerio. Era un ministerio evangelístico mundial. Gloria a Jesús. Y Dios le decía, vas a ayunar por esto, vas a ayunar por tu equipo de trabajo, vas a ayunar por el satélite, porque sabes, no tenía satélites en ese momento y comenzó a ayunar. Necesitaba $2 millones para tener los 4 satélites que tuvo. Y Dios le dijo, métete en ayuno para que yo te provea, para que, ¿sabe por qué? Porque nosotros como cristianos, nosotros tenemos que desatar las bendiciones. Las bendiciones no están fáciles para un cristiano. Las bendiciones muchas veces hay que doblar rodillas para desatar las bendiciones. Porque las bendiciones, ¿sabe? Ustedes no miran, pero en el espacio sideral o ahí en la atmósfera hay millones de demonios que nosotros tenemos que romper ese muro que hay ahí para que vayan las oraciones y desatar las bendiciones en los cielos. Entonces, para el cristiano hay que orar para romper esa bendición. Entonces el Señor le dijo, métete en ayuno por tu equipo, métete en ayuno por los satélites, amén, para que tú puedas pagar esos $2 millones. Y Dios proveyó personas que pagaban, que le daban mensual 100, otros le daban 500, otros le daban $1,000, hasta llegar a los $2 millones que pagaba mensualmente allí. Pero era porque se sometía en obediencia. Jamás estuvo en desobediencia. Amén. Él mismo predicaba de la obediencia. A veces nosotros queremos ministerio mundial, pero no queremos someternos a la obediencia a Dios. Decía en ese libro que uno no ayuna sin propósito. Y uno no puede decir, voy a ayunar 7 días. Él decía en ese ayuno, para que tú ayunes, tú tienes que decir, Señor,
voy a meterme en ayuno, guíame y tú dirás los días. Y de pronto Dios le decía, hasta aquí nomás, Gini. Pasaban 3 días. Había momentos, no, sigue. Y seguían 17, 21 días, porque los primeros hizo 17 días, después 21 días, pero fue guiado por el Espíritu Santo. Cuando no es guiado por el Espíritu Santo, los ayunos, lamentablemente, gloria sea el nombre del Señor, no miramos tanto la gloria de Dios. Para que tú te metas en ayuno, Dios te tiene que dirigir y tú tienes que esperar la dirección de Dios. ¿Cuántos días tienes que ayunar? Porque hay momentos de que Ávila solo se metía en un día y la gloria de Dios se manifestaba. Porque Dios le decía, un día no más. Cuando su hija se enfermó, se metió en 7 días de ayuno. 7 días te vas a meter por la salud de tu hija. Y Dios le sanó a su hija. Cuando fue a la campaña y comenzó las campañas que se convertían 6,000, 3,000 y tantas personas, hubieron millones de personas que se convirtieron. Dios le dijo, métete en 40 días. No le dijo 41. Él fue el que dijo, yo me meto a los 41. 40 días te mando. Y porque él dijo 41, el 41 se estaba muriendo, pero Dios tuvo misericordia. Él dijo, yo haré más que tu hijo. Entonces le digo, te doy fuerza hasta los 40. A su nombre. Pero ahí es donde vio la gloria de Dios. Porque fue un ayuno de obediencia a Dios. Dice la Biblia en el libro de Joel, capítulo 2, verso 12. Convertíos a mí en ayuno, lloro y lamento. Ese es el ayuno de conversión aún de nuestra vida. Porque el ayuno tiene que comenzar en nosotros. O sea, el sacrificio en que nosotros tenemos que cambiar. El avivamiento no es hablar en lengua, no es profetizar. El avivamiento es que el corazón tuyo se haya transformado al corazón